Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar de Catton. El día de hoy vamos a tener a nuestro ingeniero de la marca, Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo, por favor, ¿puedes activar el sonido? Hola, hola. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno que nos están acompañando en este espacio. Listo. No sé si damos inicio ya o esperamos un minuto a que se sigan uniendo. Ya se inició el Ok, webinar, Juan Pablo. Ya se inició. listo. Bueno, buenos días a todos. Esperando que se encuentren muy bien. Desde ya agradecerles que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Juan Pablo Jiménez Díaz. Soy preventa para Gato Network de licencias online y bueno, en las próximas hora y media que tenemos vamos a estar pues conociendo un poco qué es la marca, ¿sí? ¿Qué hace la marca? ¿Por qué hace sentido? Y de qué manera podemos estar abordando pues oportunidades y pues conocer, digamos, también todo lo que hace hoy por hoy pues Gato Network, ¿sí? Entonces, me parece que va a hacer mucho sentido, igual el chat va a estar habilitado para que también vayan depositando las preguntas según vayan saliendo. Y bueno, más que todo, que sea de valor también para ustedes. Entonces empezamos. Y bueno, antes de empezar, a mí me gustaría, eh, y permítame también apagar la cámara por acá para que no haya interferencia. Me gustaría arrancar primero haciéndoles unas preguntas basadas en pues, la utilización que hoy por hoy hay con algún vendor en específico, ¿sí? Para todo el tema, digamos, también de red. Permítanme, por aquí, listo. Entonces, por acá queda un slide y la idea es escanear el QR o ingresar directamente a este enlace y la pregunta vendría siendo, ¿cuántos vendors de seguridad de red manejan actualmente en el portafolio con el cual pues abordamos las diferentes oportunidades y pues atendemos a los clientes? ¿Sí? Digamos como para también tener un panorama, digamos, de ese estado actual. Me parece que ahorita tengo algún problema con la poll, pero bueno. Entonces, en este caso, em, realmente la pregunta va más enfocada justamente para, digamos, ver la realidad que manejan muchos partners a la hora de pues, abordar conversaciones. Y es que cuando nosotros hablamos de todo el tema de cómo abordo oportunidades asociadas a la conectividad, es normal manejar de entre 3 a 5 vendors. Sí, es lo normal. Es así funciona la industria hoy por hoy. Pero lo que vamos a ver hoy día eh, es un modelo, ¿sí? Es ver que este modelo tradicional que tenemos para hacer este tipo de dimensionamientos está cambiando, ¿sí? Y porque los partners que se muevan primero van a tener una ventaja importante, ¿ok? Entonces, si bien el título de la webinar dice que la AI está impulsando una nueva arquitectura de seguridad, si bien no es solamente un eslogan, ¿sí? Sino que es literalmente lo que está pasando en el mercado en términos también de la adopción de todo el tema de la transformación digital con sus tecnologías y en este caso el tema del AI. Y lo que quiero mostrarles entonces hoy no es solamente qué hace Cato, sino porque justamente hace sentido considerar Cato Network como una marca estratégica para el portafolio, ¿sí? Entonces, bueno, al final del día, no solamente vendemos tecnología, ¿sí? Sino que justamente vamos a tratar de
ganar justamente ese tipo de deals basado en el descubrimiento de oportunidades que nosotros podemos estar haciendo según pues, justamente este tipo de retos. Vamos a verlo justamente a lo largo de la sesión, pero antes de eso, de entrar al tema técnico, quiero que conozcan Cato Networks, cómo está constituida la organización hoy por hoy. ¿Sí? Entonces, eh, esta persona que vemos justamente en el lado superior derecho, Shlomo Kramer, este nombre tal vez le puede estar sonando a varias personas, ¿sí? Y es porque justamente el cofundador de Checkpoint, ¿sí? Básicamente el hombre que en sus momentos ayudó a fundar lo que hoy se conoce como un firewall, ¿sí? También vamos a ver que también estuvo involucrado también como fundador en el vendor Interva para todo el tema de WAF, por ejemplo. Y es decir, pues simplemente no estamos hablando de una persona que cualquiera, sino que directamente estuvo en los inicios de cómo inició justamente la forma en cómo protegemos la conectividad y en el 2015 dio inicio a lo que hoy conocemos como Cato Networks, ¿sí? Pero aquí el punto es que en algún momento Cato, Shlomo Kramer, se preguntó a sí mismo, oye, pero es que realmente lo que se construyó en ese momento y lo que definimos para proteger sobre los retos que existían en ese entonces, si bien sucedía que todo estaba dentro del perímetro, con la realidad, las nuevas tecnologías, la nube, la llegada, por ejemplo, de la pandemia y la forma en cómo trabajamos ahora remotamente y el perímetro ya no está en la oficina, sino que está en la casa de cada uno, se, listo, desde incluso antes de que todo este tema sucediera, ya se estaba, digamos, pensando en la forma en cómo podríamos, digamos, adaptarnos a aquello que iba a venir, que era inteligencia artificial, nube, etcétera. Y dijo, hay que hacer un cambio justamente en estas arquitecturas tradicionales. Entonces, entendiendo este tipo de contexto, las empresas realmente van a necesitar algo diferente. Ya no más cajas, no más appliance, no más parches manuales. Y pues a son de ese tipo de realidades, pues nació Cato Networks. Hoy Cato tiene más de 4.500 clientes empresariales en más de 200 países, más de 200 puntos de presencia globales, más de 60.000 sedes conectadas, más de 2 millones de usuarios remotos protegidos y una valoración de 4.8 mil millones de dólares, con más de 1.000 millones en inversión. ¿Sí? ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando vamos a presentar una marca a un cliente, una nueva marca, pues lo primero que el cliente pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿Sí? Son confiables, tienen, digamos, alguna reputación, algo por el estilo. Y acá la buena noticia es que Cato Network es una empresa que con los datos pues está consolidada y la forma en cómo se ha catalogado en todo, digamos, Gartner, por ejemplo, la forma en cómo se creó el concepto de SASE fue justamente para darle un título o una etiqueta a lo que ya Cato hacía, convergencia de seguridad y red. Pero vamos a ver eso, digamos, mucho más adelante dentro de la presentación. ¿Sí? Entonces, basado en estos datos, ¿sí? Y la forma en cómo se posicionó Cato Network, no solamente como un challenger o visionario directamente en Gartner, sino directamente como líder, pues ya podemos tener también conversaciones interesantes con CTOs o CISOs, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora la AI como el catalizador, ¿sí? Ahora sí entrando ya directamente en materia, me gustaría, digamos, a colocar una pregunta sobre la mesa que puede parecer obvia, pero realmente no lo es. ¿Por qué necesitamos una nueva arquitectura de seguridad? ¿Qué cambió? ¿Por qué lo que veníamos haciendo funcionaba, no? Bueno, vendíamos firewall, vendíamos el tema de VPN, vendíamos soluciones puntuales para cada problema y los clientes pues adquirían ese tipo de soluciones. Bueno, pero la idea entonces es revisar qué fue aquello que cambió, ¿sí? Entonces, me gustaría que miraran el siguiente slide y vamos a ver que hacia la de izquierda, pues vamos a tener todo lo que era la era humana, ¿sí? Y a la derecha vamos a tener la era de los agentes, básicamente el panorama o los retos o desafíos que hoy por hoy tenemos. Esa es la transición que estamos viviendo, ¿sí? Ese es el momento de la transformación digital en la cual nosotros nos encontramos. Entonces revisemos el primero. Antes, ¿quién generaba actividad en la red? ¿Sí?
usuarios, personas, gente como ustedes, como yo, por ejemplo, que se conectaban, abrían aplicaciones, navegaban y enviaban correos, ¿sí? Hoy, además de esos usuarios, tenemos agentes de AI, tenemos bots que toman decisiones, que acceden a datos, que ejecutan acciones sin que un humano esté aprobando cada una de estas acciones subsecuentes, ¿sí? Antes un usuario, ay, perdón, antes un usuario generaba, digamos, cientos de acciones también al día. Hoy un agente puede generar millones, millones de acciones. Entonces aquí la pregunta que les invito a hacerse es, ¿cómo protegemos eso con un firewall que fue diseñado solamente para inspeccionar tráfico humano? ¿Sí? Entonces, y hablando ya más que todo también sobre las decisiones, un administrador también decidía qué política aplicaba, qué acceso yo iba a conceder, qué iba a bloquear, ¿sí? Hoy las decisiones son autónomas. Básicamente ella ya está decidiendo. Y los ataques también cambiaron, ¿sí? Antes nos enfrentábamos a personas que escribían código malicioso y hoy nos estamos generando a inteligencias artificiales que generan exploits, que descubren vulnerabilidades, que conocen mejor la superficie de ataque de nuestros clientes que pues, también incluso nosotros mismos, por ejemplo, y lanzan ataques a una velocidad que ningún equipo humano puede estar igualando. Entonces, les voy a colocar también un ejemplo sobre este mismo punto, que seguramente no, nos ha pasado a las personas que pues, justamente estamos de cara al cliente administrando también consolas y demás. Imaginemos que tenemos un cliente con 20 sedes en Colombia, por ejemplo, y 200 usuarios remotos, ¿sí? Ese cliente, si bien compró un firewall para cada una de estas sedes, una VPN para los remotos, un proxy para la navegación y, bueno, agreguemos un CASB para las aplicaciones en SaaS, ¿sí? Todo de vendor diferentes, cada uno con una consola, su licenciamiento y actualizaciones que tengo que gestionar yo manualmente, digamos, sobre cada una de estas plataformas, bueno, consolas. Y un día, pues aparece una vulnerabilidad crítica, un CVE que está siendo explotado activamente, globalmente, pero pues, nos tocó a la organización y el equipo de TI del cliente, que son 3 personas, tienen que parchar 20 firewall, actualizar la VPN, revisar las políticas que tenemos en el proxy, verificar, digamos, cómo están los controles en el CASB, por ejemplo. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo toma eso? A veces semanas, a veces meses incluso. Entonces, imaginemos ahora que hay un agente de AI explotando esa vulnerabilidad automáticamente. Esa, esa gente no va a esperar, no va a descansar, no se va a tomar, digamos, un café, no nos estamos enfrentando ya a personas. Y ese es justamente el problema. La seguridad que diseñamos para humanos no escala en un mundo de agentes de inteligencia artificial y menos en este mundo ayéntico que ahorita estamos viviendo. Y entonces, eso, digamos, a modo, digamos, yo como un canal, ¿qué significa para mí? Significa que los clientes van a estar queriendo otro tipo de conversaciones, van a estar pidiendo cosas diferentes, van a pedir plataformas y no, digamos, productos puntuales. Entonces, si nosotros somos capaces de responder ese tipo de preguntas, primero nos vamos a quedar con el deal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, listo. Voy a mostrarles por acá. Ahora bien, de hecho, en la anterior diapositiva veíamos que justamente a modo de subtítulo decía como el mundo cambió, pero cuando hacemos foco, digamos también, en la arquitectura no cambió, ¿sí? Y eso es lo interesante, que la arquitectura de seguridad de la mayoría de las empresas sigue igual así como seguía siendo hace 10 años, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver el contraste puntualmente. Antes de la AI, una vulnerabilidad nueva aparecía y los equipos tenían semanas para evaluar, planear y, digamos, hacer todo el proceso de parchado, por ejemplo, ¿sí? Hoy la inteligencia artificial acelera tanto, primero, el descubrimiento, como la creación, digamos, de los exploits, y eso, pues, antes, cuando lo hacía un humano, pues, tomaban, digamos, semanas, incluso, pues, eran trabajos en equipos que tenían que estar involucrados varias personas. Ahora, digamos, puede tardar solamente horas, y lo único que depende también es la forma en donde se esté corriendo un LLM, por ejemplo. Casi todos son siempre LLM privados que van a estar, digamos, apoyándose de poder de cómputo que muchas veces pueden ser, digamos, toda una serie de botnets, por ejemplo. Y ahí se puede estar haciendo como un balanceo de eso. Miren que entonces entre más equipos yo tenga, incluso el tiempo en que yo puedo estar haciendo esta creación de exploit o pues dirigiendo también un ataque va a ser incluso menor. Y, y eso que no hemos hablado todavía de la computación cuántica. Entonces, el panorama de las amenazas sigue creciendo.
Entonces, bueno, antes más que otras cosas también veíamos antes, por ejemplo, pues a la hora de proteger, digamos, dispositivos, ¿sí? Requería coordinación, una coordinación constante, teníamos que tener equipos involucrados, listo. Alguien tenía que conectarse a cada appliance, por ejemplo, verificar la versión, probar el parche, aplicarlo. Hoy esa protección tiene que llegar a todos los usuarios de manera inmediata, por ejemplo, ¿sí? Y ya no tenemos tiempo para ciclos de actualizaciones que son manuales, ¿sí? Entonces, bueno, igual ahorita voy a adelantarme un poco, pero les voy a dejar un dato de Verizon, de hecho. Lo vamos a ver en la siguiente slide, pero quiero comentárselos también para tenerlo sobre el panorama, porque tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Y es que la explotación de vulnerabilidades pasó de ser el 20% de los accesos iniciales al 31%. Sí, subió 11 puntos en un año. Y al mismo tiempo, la tasa de remediación bajó del 38 al 26. Entonces, un poco también de panorama que ahorita vamos a ver más a detalle. Es decir, los atacantes entran más rápido y las empresas cierran las puertas mucho más lento, ¿sí? Y ahora que les estoy contando esto, ¿sí? Cuando estemos teniendo conversaciones con nuestros clientes pues nos digan, por ejemplo, oye, ya tengo firewall, ya tengo VPN, realmente estoy bien, ¿sí? Pues ahí justamente va a entrar, digamos, como ese tipo de datos que podemos dar que, oye, pero si sabías que el 31% de la brecha de vulnerabilidades que ya no se parchan a tiempo, mira que aumentaron, ¿sí? A un 31% en comparación a esto, ¿ok? ¿Cuánto tiempo te toma a ti? ¿Sí? Y si existiera, digamos, alguna forma en cómo podrías hacer esto de manera automática en la nube, ¿qué tal te parecería? Y ahí justamente es donde va a estar, digamos, haciendo sentido Cato, porque si bien no vamos a estar ofreciendo solamente un producto, sino que directamente, pues, estamos haciendo más que todo un cambio del modelo en cómo se adquiría ciberseguridad, un cambio en la estrategia per se, ¿sí? Entonces, por acá ahorita le estoy mostrando otro problema, ¿sí? Seguimos hablando de problemas en este punto. Y además de la velocidad, también se habla de la fragmentación de las tecnologías que utiliza, digamos, una organización. Entonces, pensemos en un ataque moderno, ¿sí? No como antes que alguien, digamos, mandaba un malware y el antivirus lo detectaba. Sí, estamos hablando de hace 10 años. Hoy un ataque puede empezar con un login legítimo, ¿ok? Una credencial que ha sido filtrada, por ejemplo. De ese login pasar a una aplicación de AI, obtener acceso, digamos, a datos sensibles, poder estar haciendo, digamos, hacer una llamada a una API, por ejemplo, sacar información y todo eso cruzando diferentes dominios, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las herramientas puntuales? Cada una ve solamente un pedazo de la historia. El firewall, por ejemplo, ve el tráfico de red, ¿sí? Clarísimo. El CASB, digamos, ve la aplicación, ¿sí? La aplicación esa. El DLP ve, digamos, la forma en cómo se están, digamos, tratando los datos, ¿sí? Y la herramienta de identidad, pues va a estar viendo el login. Pero realmente aquí ok, pero ninguna ve el ataque completo. Y es como, voy a colocarles una analogía rápida también, es como si tuviéramos, digamos, cámaras de seguridad. Colocamos 5, ¿sí? En un edificio, pero cada cámara puntual va a grabar, digamos, un sistema diferente, ¿sí? Con un horario diferente. Y nadie puede juntar las grabaciones, porque, bueno, el ladrón entra por la puerta 1, pasa por el pasillo 2, llega a la bóveda 3, cada cámara lo ve pasar, pero nadie ve qué es lo que está haciendo en un recorrido completo, ¿sí? Y esto es lo que pasa justamente con la seguridad que está fragmentada. Genera alertas, pero no revela ataques. Y recordemos que tener 1000 alertas es lo mismo que no tener ninguna si realmente no tengo una forma de consolidación, contextualización y priorización sobre pues, aquello que estoy viendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una plataforma funciona diferente. ¿Por qué? Porque correlacionamos todo en una sola, todo en una sola identidad, una sola línea de tiempo, una sola narrativa o una historia pues, del ataque y pues por ende una respuesta en la totalidad de aquello que hemos consolidado. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque cuando presentamos, digamos, una plataforma unificada a un cliente, la conversación es totalmente diferente cuando le presentamos 5 productos separados de vendors diferentes, por ejemplo. Entonces, es más fácil, digamos, de justificar, de implementar y, pues, por ende, de tener, digamos, conversaciones de mucho más valor. Y segundo, en vez de competir, digamos, como por un deal contra 10 vendors, pues estamos
digamos, compitiendo con una propuesta de valor donde todo es granular y pues puede estar, digamos, eligiéndose según las necesidades que vayan saliendo, ¿sí? Y por acá ya directamente vamos a estar viendo pues, los datos que les comentaba y habla justamente de cómo la ventana de exposición se sigue amplificando, ¿sí? Porque estos son los datos. Entonces miremos estos datos. Esto es un reporte de Verizon, un reporte de 2026, y justamente nos dice que el 31 de los accesos iniciales, que lo hablamos, son por explotación de vulnerabilidades, antes era el 20%, ¿sí? El 26% de la remediación, digamos, sobre vulnerabilidades conocidas y explotadas se remediaban, digamos, completamente en un 26%, sí, pero mira que entonces sobre ese listado de vulnerabilidades que ahora tengo, para el año pasado era el 38%, por ejemplo, ¿sí? Y el tiempo medio para cerrar una vulnerabilidad crítica, veamos que eran 43, ahora son 43 días y antes era, digamos, 32 solamente el año pasado. El costo promedio de una brecha, a esto aquí también, que lo veamos, cuando pues logran explotar la vulnerabilidad y tenemos todo el tema de filtración, nos está costando 5 millones de dólares. ¿Ok? Pero entonces, bueno, para que igual miren que tengamos estos datos muy presentes. ¿Por qué? Porque ¿qué nos están diciendo estos números? Que la ventana de exposición se está abriendo, no cerrando. Los atacantes entran más rápidos y las organizaciones tardan más en reaccionar sobre pues, este tipo de incidentes. Y el problema no es que no sepan de la vulnerabilidad, el problema es que no se puede proteger a toda la empresa lo suficientemente rápido, ¿sí? Porque tienen que parchar el appliance por appliance, sede por sede, y, bueno, también tenemos temas en nube, bueno, ahí vamos ampliando incluso más el tema. Y si la protección se entrega desde la nube, se actualiza una vez y se protege globalmente. Eso es la diferencia arquitectónica y es justamente una forma en cómo también estamos aprovechando todo el tema de nube sobre lo que comúnmente siempre dimensionábamos, por ejemplo, a nivel de poder de cómputo para crecimiento en vertical, para proteger este sitio y listo. Pero oye, y si llevamos la nube incluso a la forma en cómo pues yo miro mi red y aparte, pues soporto, digamos, los ataques y las gestiones y demás, ¿sí? Entonces, estamos hablando justamente pues, de esa, una diferencia en el tema de la arquitectura. Listo. Entonces, por acá. ¿Y cuál es la solución a todo esto que hemos visto? Realmente no es un producto puntual sin más, ¿sí? La solución es convertir la red en el plano de control de seguridad de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo. ¿Por qué la red? Porque la red es el punto donde todos se cruzan. Los usuarios pasan por la red, los dispositivos pasan por la red, las aplicaciones pasan por la red. ¿Sí? Los agentes de AI pasan por la red, los datos pasan por la red. El endpoint, digamos, va a estar viendo lo que ve el dispositivo, la nube va a ver, digamos, referente a endpoint, hablo más sobre la forma en cómo puedes proteger las estaciones de trabajo, ¿sí? Ese agente que se maneja, pues protege puntualmente aquello que ocurre dentro de ese equipo, ¿sí? La nube va a ver, digamos, las cargas de trabajo y demás, pero la red, aquí, digamos, el valor es que va a haber cuáles son las interacciones que hay en toda la empresa y con cada uno pues, de estos activos digitales. Entonces, si tenemos una plataforma que puede ver todo lo que pasa en la red, entender, digamos, el contexto de cada una de esas interacciones que el usuario va a ver, digamos, algún tema sí, en el navegador, en la aplicación, listo, podemos ver eso y aparte, digamos, hacer una consolidación y pues entender ese contexto por la correlación que vamos haciendo y actuar en tiempo real, entonces realmente aquí tenemos control. Tenemos control. Y estos son los tres pilares que, digamos, vamos a estar escuchando en el resto de la presentación, ¿sí? Visibilidad, contexto y control, ¿sí? Todo lo que Cato hace se reduce en estos tres conceptos. Vamos a verlos a detalle. Entonces, permíteme. La arquitectura para la era de la AI.
¿sí? Entonces acabamos de ver todo el problema. Ahora vamos a ver algo más interesante también, vamos a ver la solución, porque no todo puede ser sufrimiento. Todo lo que les mostré hasta ahora, la velocidad de los ataques, la fragmentación de las herramientas, la ventana de exposición que se abre y cada vez es más difícil cerrarla. Todo apunta a lo mismo. Necesitamos una nueva arquitectura, no más herramientas, una arquitectura, perdón. Y vamos a ver entonces qué propone directamente Cato. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo que justamente el tema visibilidad, contexto, control, ¿sí? Palabras que van a aparecer en todo momento, recuerdo. Entonces, bueno, ¿qué significa en la práctica? ¿Sí? Visibilidad en este punto significa la forma en cómo yo puedo estar desde una misma consola, ver qué hace cada usuario. Aplicación, flujo de datos, interacción con AI, qué está pasando en la organización pues, del cliente, ¿sí? No importa si el usuario está, digamos, en su casa, en la oficina o, digamos, en alguna Starbucks por aquí cerquita en Bogotá, en la 93, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver realmente no es suficiente. Ver alertas también puede, digamos, utilizarse un 100, ¿sí? Pero aquí realmente la diferencia es cómo yo conozco y veo ese contexto, ¿sí? Contexto significa que Cato no va a mostrarnos eventos sueltos. Nos va a presentar, digamos, una historia completa del ataque, dónde inició, a dónde se movió, a dónde fue, se movió por aquí, por acá. Ok, y este usuario a esta hora, desde este dispositivo, accedió a esta aplicación, descargó este tipo de datos, ¿sí? Lo envió a este destino. Estamos hablando de filtración. No son, digamos, alertas por separado en consolas diferentes. Estamos hablando de una narrativa, ¿sí? Y control significa que basado en esa narrativa, ¿de qué manera podemos actuar? ¿Sí? Podemos bloquear, podemos segmentar, podemos aplicar política, ok, podemos hacerlo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos de forma, digamos, en automático también, ¿sí? A velocidad de máquina, a la velocidad que va, digamos, también evolucionando la transformación digital también, ¿sí? Entonces, bueno, digamos esto para tenerlo, digamos, en contexto, pero pues vamos a ver, digamos, cada uno de estos componentes que ahorita tenemos acá a la derecha, que es justamente lo que hace referencia a la plataforma, ¿sí? Entonces, listo. La base de toda la plataforma es el backbone privado de Cato. Y acá quiero hacerme entender en un diferencial, digamos, para otros vendors directamente relacionados a SaaS, ¿sí? La mayoría de vendors de seguridad cloud montan, digamos, los servicios sobre un Internet público, ¿sí? O sobre la infraestructura, digamos, de un cloud provider como un AWS, un Azure, por ejemplo, un GCP, un Oracle, ¿sí? Pero aquí el diferencial es que Cato tiene su propia red global, más de 100 puntos de presencia conectados entre sí por enlaces que son dedicados, ¿sí? ¿Qué significa eso, digamos, para los diferentes clientes? Digamos, va a significar primero tres cosas. Por un lado, que el rendimiento va a ser, digamos, medible y predecible, ¿sí? No es como que vamos a depender, digamos, de tiempo anómalo o de, digamos, de latencias que no son esperables, por ejemplo, ¿sí? No. Rendimiento predecible. Cuando el tráfico de un usuario en Bogotá, digamos, por ejemplo, va hacia una aplicación, por ejemplo, en Estados Unidos, Sao Paulo, no viaja, digamos, por un Internet público, no, donde la latencia puede estar variando. Y ahí está justamente el diferencial. Viaja justamente ese tráfico por el backbone de Cato con ese SLA, digamos, de latencia, ¿sí? Que se te va a garantizar una latencia en específico. eh, no va, digamos, no vamos a tener todo el tema de pérdida, digamos, de paquetes o el jitter, sí, por ejemplo. Por otro lado, y por segundo punto, vamos a tener protección global instantánea. Cuando Cato detecta una amenaza o un nuevo CVE que ha salido, por ejemplo, actualiza la protección o pues su red de inteligencia de amenaza una única vez en la nube y todos los POPs a nivel mundial quedan igual protegidos, o sea, hace la actualización, ¿sí? No hay parches que aplicar por equipo, eh, quiero que recuerden el dato que veíamos de los 43 días en promedio para cerrar una vulnerabilidad, ¿sí? Cato, digamos, lo va haciendo
hay un tiempo en promedio, son 45 minutos por ahí, pero digamos, es un dato que allí les quedó faltando, pero directamente la forma en cómo se aplica este tipo de controles, actualizaciones, o la misma forma en cuando ya yo esté trabajando, que la idea es que también ustedes trabajen con la plataforma. Cuando yo aplico una política, se actualiza en todo el backbone. Si hay, digamos, un nuevo parche, digamos, para un CVE, al modo, digamos, en el apartado de IPS, también vamos a tenerlo disponible en cada uno de los POPs y todo queda, digamos, sincronizado, ¿sí? Y tercer punto, pues la disponibilidad. Si vemos, hay 5 nueves. No es un número de marketing, es justamente un SLA contractual. Si Gato no cumple, por ende, habrán sus ciertas penalidades, ¿sí? Entonces, esto es algo que siempre hace sentido porque el cliente puede verificarlo, ¿sí? Entonces, pocos vendors también se atreven, digamos, como a colocarlo esto así en grande, por ejemplo. Entonces, bueno, hablamos ya del backbone privado, ¿sí? De la forma en cómo tenemos visibilidad, contexto y control. Y bueno, además del backbone y la forma en cómo aplicamos ya medidas de protección, Cato utiliza, digamos, un motor que se llama Space, ¿sí? ¿Y qué es Space? Es justamente una forma en cómo vamos a estar inspeccionando el tráfico una única vez, una sola vez. No, digamos, no va a pasar por múltiples motores de protección o filtros que muchas veces, digamos, la forma en cómo se aplican este tipo de medidas o controles es, yo siempre lo veo como una imagen, un embudo, ¿sí? Y digamos, primer filtro, segundo filtro, tercer filtro. Pero eso a la final, ¿qué es? Que tengo que abrir el paquete múltiples veces. Y eso que me agrega, digamos, más latencia y complejidad. Justamente a nosotros abrir el paquete una única vez para todo lo que sea política de CASB, de LP y demás, que ahorita vamos a verlo también más al detalle, pues, por ende voy a estar reduciendo lo que es la latencia y la complejidad en sí misma, porque no son 5 alertas, sino que es una única alerta que fue producto y se generó porque tengo una sola política, ¿ok? Y por último, el apartado de el Neural Edge, ¿sí? Y básicamente hace referencia a la distribución de GPUs en el backbone privado que permite, digamos, correr modelos de AI en la red, ¿sí? Digamos, también hacer, digamos, todo el tema de aplicación de medidas de protección sobre agentes de inteligencia artificial que yo como organización pueda estar, digamos, desarrollando, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a tener justamente ese tipo de GPUs que con su poder de procesamiento van a estar listas para, pues, soportar ese tráfico, ¿sí? Entonces, digamos, eso como para ese punto. Pero bueno, veamos ahora entonces al detalle que tenemos, digamos, en el portafolio, ¿sí? Y esta es básicamente la estructura. A la izquierda vamos a tener una agrupación de las identidades, de los empleados, de los contratistas, de los agentes de AI, bueno, que las sucursales, los sitios, las oficinas, que el data center, todo, ¿sí? Cualquier identidad, todo lo que necesite básicamente tener un acceso o conectarse, ¿sí? A la derecha, el destino a conectarse, que las aplicaciones SaaS, que mis desarrollos de aplicaciones privadas, datos, la nube, inteligencia artificial generativa, es decir, todo lo que necesite un acceso. Y en el medio va a estar ubicado la plataforma de Cato, que conecta y protege todas estas interacciones. Recuerden, lo veíamos anteriormente, acá vamos a tener justamente esa forma en cómo vamos a estar conectando todo y protegiendo pues todo también, ¿sí? Ahora vamos a hacer una revisión fila por fila, pero realmente aquí el mensaje es que si bien aparece, digamos, vamos a empezar desde el lado de abajo hablando desde el apartado de SD-WAN, ¿qué podemos estar haciendo? Si un cliente en algún punto dice, no, pero es que yo no quiero temas de SD-WAN, yo quiero simplemente la forma en cómo puedo estar protegiendo la interacción que tienen mis usuarios con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puedo estar haciendo? Pues selecciono eso puntualmente, ¿sí? Y lo hago. Y no hay, digamos, alguna limitante en cuanto a, pero es que aparte tienes que adquirir esto también. No, ¿sí? El cliente pidió AI Security para usuario, se le tiene AI Security para usuario. Pero bueno, veamos puntualmente qué resuelve cada cosa y por qué va haciendo sentido y cómo podemos estar identificando incluso oportunidades, ¿sí? Entonces, SD-WAN.
Normalmente es la puerta de entrada hacia distintos clientes porque es justamente la necesidad, digamos, actual que se da este tipo de oportunidades y este tipo de charlas en diferentes pues, prospectos. ¿Qué resuelve? Conectividad entre sedes. Un cliente, por ejemplo, tiene de 10, 20, 50 sitios, 50 sucursales, ¿sí? Y necesita que se comuniquen estos entre sí. Y con la nube, hoy probablemente, bueno, y sí, y haz de cuenta de que para que haya esta conectividad, seguramente ya el cliente cuenta con un MPLS. Primero, el MPLS es caro y rígido, ¿sí? O de pronto un VPN site to site sobre el Internet, por ejemplo, que en este caso ya estamos hablando de inestabilidad, ¿sí? Con Cato, las sedes se conectan el backbone privado, ¿sí? Se coloca, digamos, un socket que no es más que un dispositivo pequeño que por medio de una conexión de TLS nos va a estar permitiendo llegar al POP más cercano, ¿sí? Y pues eh, permitirnos conectarnos al backbone para, digamos, llegar hacia las aplicaciones o, en este caso, pues a los sitios, ¿sí? Que necesitamos estar accediendo, ¿sí? Entonces, todo esto viaja por la red privada de Cato con SLA de rendimiento. ¿Y de qué manera podemos tener este tipo de conversaciones con nuestros clientes? Bueno, podríamos decir, llegar y decirle, oye, pues, ¿cuánto estás pagando por el MPLS? Y si te dijera, por ejemplo, que podríamos reemplazarlo primero por algo que es más rápido, más barato y que además te incluye el apartado de seguridad. ¿Qué te parece? Ahí ya estamos hablando, digamos, de tipos de preguntas que nos permiten, pues, cerrar deals, ¿sí? Bueno, y en este caso vamos a tener, digamos, también, pues, todo el tema de, iniciamos con SD-WAN y ya luego podemos ir naturalmente, pues, ahora me gustaría, digamos, integrar capacidades de ZTNA. Entonces, como primer apartado es recomendable y ya, digamos, para el segundo ítem, que es el apartado de ZTNA, también vamos a tener, digamos, todo, es una de las formas también de tener conversaciones más fáciles. Bueno, ahorita eh, no hice comentarios sobre el tema del QoS y el DEM, pero sí, vamos a tener, digamos, todo ese tipo de capacidades que también podríamos estar profundizando. Pero el tema en cuanto a ZTNA, todo el tema de acceso de confianza cero, ¿sí? Precisamente, ¿qué resuelve dentro de Cato? Naturalmente, el acceso remoto, ¿sí? Hoy el cliente, en un caso de uso, tiene una VPN para los empleados. Tal vez un portal web, por ejemplo, para los externos, ¿sí? Los contratistas, ¿sí? Y de plano no tienen nada con lo que puede estar haciendo una gestión de los agentes de AI, por ejemplo. Entonces, cada solución va a tener, digamos, su consola, sus políticas y demás, ¿sí? Listo. Pero con Cato, una sola política, como les comentaba, define quién accede a qué. El empleado con laptop cooperativo entra con una verificación continua. ¿Y por qué continua? Ya vamos a ver. El contratista, a lo mejor con un dispositivo personal, entra por browser sin instalar nada. ¿Sí? Llegó al sitio, oye, quiero acceder a esto, pues listo. Y puede estar accediendo, no tengo de clientless. ¿Sí? Y el agente de AI tiene un acceso controlado y aparte también lo estamos monitoreando. ¿Qué podemos decirle al cliente? En este caso, digamos, ¿cuántas quejas tiene por el tema de la VPN? Y si la eliminásemos por completo y aparte le vamos a dar solamente al usuario realmente el acceso que necesita y solamente eso, confianza cero, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el tema? Porque, de nuevo, es de la forma más fácil en cual se puede estar teniendo este tipo de conversaciones con clientes. Básicamente, todo el mundo casi que está enojado con el VPN. Y acá la diferencia es que la forma en cómo nosotros evaluamos o aplicamos este tipo de controles se hace de manera continua. Y haz de cuenta, hablábamos antes del empleado que tiene un laptop y que digamos, se va a estar haciendo una verificación continua de qué tipo de acceso tiene. Acá hacemos referencia que si durante una sesión, listo, se conecta, pero por un motivo X o Y, quiere desactivar el antivirus, ok, el acceso que le habíamos concedido se ajusta en tiempo real, ¿sí? No solamente es, verifico el inicio de sesión y basado en la forma en cómo verifique ese inicio de sesión, pues entonces ahí muere todo. Sí, no, confianza cero. Entonces,
también vamos a tener todo el apartado de SDP, la forma en cómo también vamos a estar configurando, pues ya naturalmente accesos a aplicaciones internas que estén en nube. Sí, ya ahí el apartado es granular. Ujú. Y ahora cuando nosotros vemos el apartado de SCE o Security Service Edge, por ejemplo, acá, digamos, es donde están ubicados los controles de seguridad que nosotros, pues, colocamos a modo de convergencia con la red, ¿sí? Entonces, hablamos de SWG para la forma en cómo protegemos la navegación web, ¿sí? El CASB para tener un monitoreo y un control sobre las aplicaciones con las que interactúan mis usuarios o que yo quiero estar teniendo un control específico sobre la forma en cómo van a interactuar futuramente, por ejemplo, ¿sí? En el apartado de DLP para todo el tema de la prevención de la fuga de datos, la forma en cómo pues podría estar yo incluso aprovechando los diferentes canales de comunicación y la forma en cómo estoy viendo la interacción que hay entre el acceso que va a tener, digamos, cualquiera de las entidades que vemos hacia la izquierda, pues con el destino puntual podemos estar haciendo análisis, digamos, basados en OCR, por ejemplo, ¿sí? Utilizaciones de expresiones regulares o para construir una regla puntual o utilizar el conjunto de templates que ya están preconfiguradas para pues aplicarlo en los diferentes pues, puntos que yo quiera estar enfocándome. ¿Qué temas con tarjeta, información personal, información sensible puedo estar monitoreando? ¿Sí? Vamos a tener también un firewall as a service. Y aquí me gustaría hacer hincapié porque directamente con el enfoque tradicional, las arquitecturas legadas, la forma en cómo seguimos protegiendo la red, digamos, dimensionando basado en throughput, listo, este es el throughput, ok. Entonces, que esta es mi proyección que tengo para tantos años, pero aparte, mira que va a haber un crecimiento de los usuarios que van a ser concurrentes. Y aparte, necesito estar de cierta manera, contar con esta suscripción para tener todo esto activo. Oye, pero si activo con este bundle, el que me había dado antes, la cotización que me había dado antes, a lo mejor, pues necesito subir la caja porque si tengo todo activo, el poder o recursos de cómputo no van a dar abasto a las cargas de trabajo que tiene esta oficina puntualmente. Ok, eso no pasa. Eso no pasa directamente en Cato. ¿Por qué? Porque directamente todo el procesamiento se hace en la nube. Recordemos que Cato es una plataforma de AI, perdón, de Cloud Native, ¿sí? Y también AI Native también, pero en este caso el foco es Cloud Native y lo que justamente esto sugiere es que se acabó la tarea de hacer dimensionamiento basado en estos datos, sino que directamente conozco, sí, cuál es el enlace que ahorita mismo maneja el cliente y pues hago, digamos, una recomendación de, oye, pues podríamos ir con este socket en específico que pues permite mandar todo este tráfico que vos tienes hacia la nube para estar haciendo toda la aplicación de las medidas de seguridad políticas y demás. Entonces, Next Generation, bueno, Firewall as a Service, y vamos a tener también, pues, todo el tema también de RBI, por ejemplo, ¿sí? Y el apartado del IPS, que aquí también ya vamos a estar teniendo todo el apartado de la red de inteligencia con la que se cuenta en Cato, ¿sí? Entonces, listo. En este caso, también un caso de uso puntual que podríamos estar viendo, si necesitamos estar haciendo, digamos, una investigación a nivel de lo que está pasando, que la fuga de datos, que el firewall, sí, listo, bueno, y el apartado de Casby, que normalmente esto se lleva, digamos, con vendors diferentes y acá, pues como tenemos un data lake unificado, vamos a poder estar haciendo la gestión de cada una de estas cosas. Cuando yo les hablo de una sola política, es más sobre la forma lógica en cómo nosotros vamos a poder interactuar directamente con la plataforma, ¿sí? Pero ya cuando nosotros lo vemos y estamos interactuando con ella, vamos a notar que la simplicidad de uso de la misma, si bien dice una sola política, no es que todo se haga amontonado, por así decirlo, sino que directamente vamos a tener un apartado en específico donde la navegación va a ser sencilla y la idea es que terminando ahorita la sesión, pues podemos estar agendando ese tipo de espacios para que directamente ustedes puedan verlo, ¿sí? Puedan interactuar con la plataforma. Vamos a darles como un listado em,
o una información que justamente no, vamos a poder tener ese touch, ¿sí? Y hacer los diferentes despliegues, puesta en marcha y pues habilitarlos directamente. Entonces, listo, hablábamos de SC. Pero entonces directamente en el AI Security, en el apartado superior, ¿sí? Vamos a ver realmente cuál es lo nuevo y lo diferenciador que hoy tiene también Cato para el tema que concierne al Shadow IT, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por un lado, empezamos con seguridad de AI para usuarios. ¿Qué hacemos? En este caso, vamos a poder estar haciendo un descubrimiento de qué herramientas de AI están usando los empleados, ¿sí? Shadow IT. La gobernanza de los datos que pueden estar compartiendo, ¿sí? Y con qué herramientas pueden estar haciéndolo, y básicamente la forma en cómo puedo protegerme sobre esta fuga también de información. Voy a colocarles un caso de uso que justamente es el que siempre se da, digamos, cuando nosotros hablamos de seguridad de AI, y puntualmente de qué forma también podríamos actuar directamente. Cuando nosotros hablamos de seguridad de AI, es importante ver qué tipo de interacciones puede estar teniendo un usuario con el AI. Por un lado, para la forma en cómo puede estar cargando información que a lo mejor no debería por qué estar cargando, ¿sí? O, digamos, por la forma en cómo puede estar dando un output directamente el AI. Cuando lo vemos desde este punto, hagamos de cuenta de que un DLP tradicional nos puede estar sirviendo para tener un alcance en específico, pero ¿qué pasa cuando el usuario juega con de cierta manera, pues, con las posibles formas en cómo tú puedes estar mapeando qué cosas puedes estar compartiendo? Y aquí estamos hablando más referentemente a la intención del usuario con la interacción con la IA, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la interacción es básicamente, yo les voy a colocar un ejemplo muy sencillo, o sea, un partido de fútbol o, bueno, digamos una película, ¿sí? Haz de cuenta una película en específico, yo digo, no, no quiero que me busques algo en específico de Piratas del Caribe, por decir cualquier cosa, ¿sí? Y enseguida voy a pedir, no, pues dime cuál es el elenco que está relacionado sobre las películas donde aparece Jack Sparrow, por ejemplo. Entonces, mira que ahí ya directamente estoy tratando de saltarme un control en específico, pero al nosotros estar aplicando este tipo de controles basado en la intención y entendiendo el contexto de qué manera está interactuando el usuario, pues ya yo puedo tener, digamos, acciones mucho más granulares sobre el tipo de información que puede estar cargándose, ¿sí? De la misma manera también analizando los outputs y la información que puede estar dándome la inteligencia artificial. ¿Por qué hace sentido esto? Haz de cuenta que estoy trabajando a nivel de desarrollo, por ejemplo, y estoy recibiendo, digamos, o utilizando la AI para, pues, tener código y demás, ¿sí? Ahí, digamos, para ese tipo de controles que yo quiero estar colocando a nivel del código que se esté generando por AI, también podría estar colocando, pues, un control en específico, ¿sí? Listo. Y ahora, vamos a hablar un poco más sobre, bueno, sí, seguridad de AI, todo el tema de sí, gobernanza de los prompts, la forma en cómo protejo los datos. Y ahora con el AI Security para aplicaciones, básicamente es una forma en cómo aplico un firewall de AI, ¿sí? Y una protección en tiempo real. Bueno, y también para irles comentando, el AI Security para agentes, básicamente es una forma en cómo yo hago un descubrimiento y gobernanza de esos agentes autónomos que a lo mejor los usuarios tienen, por ejemplo, que el LLM local, ¿sí? Qué tipo de permisos tiene. Y sobre esos permisos, a qué cosas puede estar accediendo, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de controles puedo estarlo yo también teniendo, digamos, como ese tipo de aplicaciones de control y aplicación y controles. Entonces, digamos, eso por ese lado. Em, mm, pero bueno, sí, no, quería ver si les mostraba, digamos, ahorita por acá con otra presentación que tengo, pero no. Sigamos acá. Y bueno, básicamente cuando el cliente construye las propias aplicaciones, hablando ya más en referencia de la seguridad de AI para las aplicaciones, y él está, digamos, creando sus propias aplicaciones con AI,
Cato lo que brinda aquí es una protección contra ataques como inyección de prompts, abuso, digamos, de modelos o de filtración a través de respuesta. Otro caso de uso por aquí, puntualmente, haz de cuenta de que, ok, estoy desarrollando, sí, una aplicación y demás, y a lo mejor estoy utilizando, digamos, un agente incluso para colocarlo, no sé, en una página, por ejemplo. Yo no sé si conocieron, digamos, parece sí, fue una empresa, digamos, de carros que directamente también tenía un modelo de inteligencia artificial, un chatbox, y básicamente se fue midiendo la forma en cómo entregaba respuestas y qué permitía estar haciendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por un lado, pues se le preguntó, sí, sobre modelos y demás, pero ya por otro lado empezaron haciendo preguntas basados en información financiera, pues de los CEOs, por ejemplo, de la organización. Y adivinen qué hizo la inteligencia artificial, justamente, pues entregó los datos financieros, salarios, el social number, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente tenía acceso a todo, pero no sabían específicamente a qué cosa. Gobernanza de AI, ¿sí? Entonces, digamos, son un poco de los riesgos que directamente tenemos cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y la forma en cómo, pues, podemos estar protegiéndola, ¿sí? Entonces, bueno, y cuando hablamos también de agente, hacemos toda referencia al apartado de los bots, los agentes autónomos que están directamente en la red operando, ¿sí? Y básicamente se hace un descubrimiento, una aplicación de regla y un control sobre aquello a donde pueden estar llegando. Entonces, con este apartado, aquí la pregunta que prevalece es, bueno, oye, ¿y sabemos cuántos de los empleados hoy día están usando herramientas de AI? ¿Sabes qué datos están compartiendo? La respuesta para ello es siempre, casi siempre un no. Y ahí es donde pues se abre la oportunidad, ¿sí? Entonces, para esto también, cuando te dan una respuesta, muchas veces te dan también una forma en cómo, sí, te controlamos eso, pero aparte tienes que adquirir este bundle. O de plano, la respuesta, la forma en cómo tomamos respuesta y respondemos a esta necesidad, muchas veces no está integrada, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a un CISO con esta propuesta de algo que diferencia, que nos está diferenciando sobre cualquier otro, pues mira que ya directamente, pues, eh, tenemos un key one, ¿sí? Digamos, un punto ganador que podemos estar utilizando para sustentar, digamos, de qué forma actúa directamente pues, la herramienta. Y en la capa superior vamos a estar viendo algo que hace referencia a XOps y es una combinación de lo que conocemos en la industria como XDR, el AIOps y detención y respuesta impulsada por AI. Pero ¿qué hace referencia a cada una de estas cosas? Esto es básicamente una capa operativa, ¿sí? Porque realmente no basta con tener las herramientas. Necesitamos que alguien o algo analice primero los eventos, correlacione las alertas y nos permita estar tomando respuestas. Esto normalmente es una arquitectura fragmentada, ¿sí? Y lo va haciendo, digamos, directamente el SIEM que pues, hace la recopilación o la ingesta de fuentes que nosotros les colocamos y tal, y luego ya directamente un analista tiene que estar haciendo las revisiones a mano. Perdón. Directamente en Cato, como toda la data ya reside solamente en un mismo data lake, la respuesta, la detección y la respuesta son nativas, ¿sí? Realmente para esto que estamos nosotros ahorita mismo revisando y cada una de las capacidades realmente no hay que integrar ahorita nada, pero podemos estar manejando también integraciones que nos permitan a nosotros tener mayor contexto, mayor información y por ende, digamos, un panorama mucho más completo de las amenazas. Entonces, ahí podremos estar también estar haciendo pues integraciones con cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, la AI de Cato, por un lado, analiza las interacciones, identifica los ataques y pues, nos permite incluso responder automáticamente, ¿sí? Entonces, digamos, esto por este lado, listo. Y permítanme un segundo.
Listo, ya estamos por acá. Entonces ahora quiero mostrarles directamente un poco también sobre el panorama de cómo estamos también posicionados en cada uno pues, eh, de las revisiones que se van haciendo sobre este tipo de estrategias. Entonces directamente en Gartner aparecemos como líderes, de nuevo no como un visionario, como challenger, sino directamente como líder, ¿sí? También, digamos, enfocado directamente a la forma en cómo aparece en SASE, digamos, por acá en el apartado también de líder, aparecemos en Gigaon, por ejemplo, desde el momento, en el único, si se fijan, en el umbral que también hace como toda referencia, igual para su información. Y por ende también en el apartado del SC, ¿sí? Entonces eso también como para darles un panorama de cómo está visto la plataforma a nivel, digamos, eh, en la industria, ¿sí? Pero entonces, hagamos una referencia, un entendimiento, perdón, de qué beneficios entonces tenemos directamente pues con la plataforma, ¿sí? Y en este punto vamos a tener, digamos, simplificación de la instalación. ¿Por qué? Porque directamente como les comentaba, la plataforma está construida justamente para que sea de fácil utilización. Realmente aplicar, hacer un despliegue o conectar un sitio, ¿sí? O una sucursal directamente hacia el backbone privado de Cato, no nos toma más de 10 minutos. Por otra parte, la curva de aprendizaje directamente en la plataforma realmente es muy corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener incluso certificaciones que son gratuitas, ¿sí? Vamos a tener también todo el apoyo directamente de fábrica para entender, digamos, cuáles son esas rutas, caminos o formas en cómo podemos estar adoptando, pues también esta estrategia en el portafolio y, digamos, para esas primeras sesiones de acercamiento con clientes y demás, vamos a tener también como ese tipo de apoyo. El tema de la gestión, como les comentaba, al ser todo esto en una misma plataforma, la gestión de lo que es la conectividad y la forma en cómo aplico medidas de protección o seguridad realmente se hace mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque no estoy tratando con muchas soluciones y básicamente reducción de la carga operativa, ¿sí? El upselling también es mucho más sencillo porque como todo está en la misma plataforma y todos los licenciamientos son modulares, simplemente se adquiere lo que se necesita cuando se necesita, ¿sí? No hay, digamos, como alguna cláusula en específico que obligue a tener, digamos, cierto adquisición de todo este conjunto de soluciones, por ejemplo, ¿sí? La seguridad como servicio bueno, la forma en cómo se protege sobre las amenazas de Zero Day también como servicio, el tema de la conectividad como servicio y el hardware, y aquí tiene, digamos, un asterisco porque aquí la noticia, digamos que también hace mucho sentido pero necesito estar pidiendo entonces mucho hardware, no que todo es como servicio. Sí, el modelo es OPEX, ¿sí? Entonces, en este caso, la forma en cómo nosotros vamos a estar actuando a la hora de yo estar haciendo este tipo de despliegue o puesta en marcha o implementación, realmente quien soporta todas las cargas de trabajo y aplica la medida de seguridad e inspección y demás, la hace directamente la plataforma. Simplemente el hardware que se adquiere vendría siendo que los sockets que nos permiten pues simplemente llegar al backbone, pero todo sucede en el backbone, ¿sí? Entonces en este caso, pues sí, también como servicio. Y en este caso también la tranquilidad de que cuando nosotros tenemos todo desde un único punto, realmente la gestión, la trazabilidad, el entendimiento de cuál es mi superficie de ataque y en qué puntos tengo que yo estar enfocándome para aplicar también los diferentes controles, me brinda a mí, digamos, también un buen descanso, porque no tengo que estar apagando incendios, ya que pues conozco directamente cuál es ese pues, panorama que me voy enfrentando, ¿sí? Y beneficios para el canal, alto nivel de renovación. Realmente cuando se adquiere Cato, eh, y se ve que la solución funciona, que es también de fácil uso, realmente enamora directamente al cliente, ¿sí? Vamos a ver que también, según también las cosas que van saliendo, o pues también con la forma en cómo
garantizamos la satisfacción del cliente directamente con la plataforma como tal, vamos a estar teniendo también como todo el tema de oportunidades periódicas para el apartado de upselling, ¿sí? Vamos a tener todo el apartado también de protección de oportunidades, plan con los canales y los diferentes beneficios, speeds adicionales que podremos estar también revisando y básicamente pues las capacitaciones y certificaciones, por un lado, capacitaciones que es directamente también como fábrica o también como nosotros como licencia online, apoyarlo, digamos, en toda la adopción de esta estrategia para pues, llegar, digamos, a sus clientes y la forma en cómo podemos tener todas las certificaciones de manera gratuita, ¿sí? Es desde el momento uno con el acceso hacia el portal de partner, ¿sí? Y una ruta en específico que ahí también, de hecho, cuando uno completa digamos, las dos certificaciones, básicamente la última es un examen, por así decirlo, de validación sobre cómo nosotros entendemos qué hace la plataforma y sí, pues básicamente, ay, perdóname que por aquí se me salió, ya veo. Eh, Listo. Por acá ya estamos de nuevo. Y entonces, pues todo también el apoyo en las certificaciones y cuando se hace, digamos, como se van cuadrando estas primeras sesiones, realmente lo que vamos haciendo entonces como una sesión también en conjunto con fábrica donde em, vamos viendo cuáles serían ese tipo de siguientes pasos. Que primero es la habilitación en el portal de partner, segundo es la habilitación directamente de la plataforma de Cato Network, ¿sí? Y la forma en cómo también vamos a estar pidiendo los diferentes sockets para que podamos estar levantando el laboratorio y viendo cómo es la solución actúa, ¿sí? Entonces, para temas de POC, para revisión de cómo funciona la plataforma, cómo sacarle el máximo provecho, vamos a tener también todas esas partes de acompañamiento y también contamos directamente con el soporte de Miguel, que vendría siendo pues quien está liderando esta estrategia directamente pues con canales, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Y ya ahorita también abro también el espacio a dudas, preguntas, en dado caso de que quieran profundizar en algo o quieran continuar con las conversaciones también en otro espacio. Por un lado, entendemos que la inteligencia artificial amplifica en gran medida lo que es la complejidad operacional, ¿sí? Em, las arquitecturas de legado las arquitecturas legacy realmente no pueden avanzar a la velocidad o pues sí, a la velocidad con la que va avanzando la tecnología. Tenemos que avanzar, digamos, a la velocidad de máquina con la que avanza justamente la tecnología, la forma en cómo se adopta y cómo van saliendo riesgos. Que las plataformas pueden ayudarnos a nosotros a correlacionar diferentes puntos y pues básicamente tenerlos todos también en un mismo sitio. Em, entendimos ya que las operaciones de seguridad que nosotros estamos manejando realmente esperamos y realmente que el deber ser o la evolución de las mismas es que sean, digamos, autónomas, ¿sí? Y que Cato Network es justamente la plataforma que nos va a estar apoyando a nosotros para toda la era de la inteligencia artificial. Entonces, cuando no estén hablando ya directamente de, oye, necesitamos visibilidad, contexto, control, la Cato es justamente la plataforma que se adapta a ese tipo de retos o desafíos que hoy por hoy tenemos. Entonces, digamos esto como de momento, pero me gustaría, digamos, conocer si hay alguna pregunta, alguna duda, algo puntual que
que les haya parecido, algo que nos haya explicado nos haya dado a entender bien, podríamos explicarlo también en el mismo espacio con el tiempo que tenemos. Y pues eso. Sí. Sí, Juan Pablo, tenemos una pregunta de Javier Orlando. La pregunta es, hola Juan Pablo, ¿cuál es la forma de hacer el dimensionamiento SASE y cómo lo cotizamos luego de tener cantidad de usuarios sedes, canales de internet y capacidad de cada canal? Ok, listo. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por tu consulta, ¿sí? Para hacer el dimensionamiento de SASE, es tal cual vos lo comentas. Necesitamos en primer lugar, primero, pues, conocer cuáles son el número de sitios. También conocer, ok, tienes canales de internet, listo, cuáles son los anchos de banda, ¿sí? Y aquí muy importante que sea el ancho de banda real, porque mira que, ¿por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos por el contratado, listo, sí, va a tener, digamos, su SDKU, se puede estar abarcando sin ningún problema. Pero cuando nosotros lo hacemos sobre el ancho de banda real, para el cliente esto es también una disminución en los precios y en cómo también, pues, les vamos presentando. Por un lado también sería el tema del ancho de banda, ¿sí? Ya, digamos, sobre, que necesitas temas de SPF, algún tema por el estilo, o el tipo también de cableado que tiene, sí, básicamente eso, sí. Pero la cantidad de usuarios sería más en referencia al apartado de ZTNA, tal cual, sí. Y entonces en ese caso necesitaríamos, digamos, ya la totalidad, digamos, de los usuarios que queremos estar aplicándole temas de ZTNA, conocer también el número, pues, de sitios naturalmente, y sí, capacidad de cada canal. Pero con eso es justamente lo que nosotros tenemos. La forma también como podemos estar haciendo algún dimensionamiento o que también requieran algún apoyo sobre entender directamente o identificar este tipo de oportunidades. De nuestro lado también podemos darle también ese acompañamiento inicial para cuando ya directamente estén con cliente, pues listo. Sí, es como una especie de shadow en donde van a tener ese tipo de acompañamiento. Pero bueno, ahí Javier, no sé si ¿es claro la respuesta o quieres que afinemos en algún punto? Listo, antes de finalizar, tenemos un sondeo con algunas preguntas para todos los asistentes. En este sondeo es importante que participen, ya que vamos a saber qué tan interesados están en la marca, si desean que agendemos una reunión o algo por el estilo. Entonces voy a empezar con la primera pregunta para que todos puedan responderla. La primera pregunta es, según lo visto en la sesión, ¿qué factor ha impulsado la necesidad de un nuevo enfoque de seguridad y conectividad empresarial? Están las tres opciones, que el crecimiento de trabajo híbrido, la adopción de aplicaciones SaaS o conectar usuarios y sedes de forma segura desde cualquier. Entonces los invitamos a participar con estas preguntas. Nosotros vamos a ver más o menos cómo se mueve el podcast, pues para así poder contactar también. Listo, voy a dar otros 10 segundos para que las personas que no han podido participar y puedan participar. Listo, vamos a terminar con esta pregunta y vamos a la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre una arquitectura tradicional y la propuesta SaaS de Cartoon Networks?
Listo, tenemos un 38% de personas participando. Las que hagan falta, pues les damos unos 30 segundos para que puedan votar. Eh, Vale, disculpa, es que, quería igual complementar un poco la pregunta de Javier. Es que sí, se me pasó ahorita comentarle, es que directamente también, es con los datos que sí nos compartió, pero fíjate que también directamente en Cato hay dos formas de licenciamiento para la forma en cómo vamos a dimensionar el tema de SASE. Un apartado es el Bullet Bandwidth, y el Bullet Bandwidth es básicamente una forma en cómo, entendiendo que un ancho de banda a licenciar desde Cato empieza desde el 100 megabytes y desde ahí va aumentando de 10 en 10, van a haber diferentes rangos. Pero entonces este rango que inicia desde 100 me va a permitir a mí, de cierta manera, oye, pues hoy tengo 20 sitios, pero mañana quizás tengo 25. Simplemente pido el socket y con este mismo licenciamiento, entonces lo que hago es, bueno, mira, tenía un bullet bandwidth contratado para 2000 MB, por ejemplo. Pues agrego o divido ese 2000 y saco por ahí 400 para el canal de ese nuevo sitio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mira que esa sería una de las ventajas de tenerlo basado en Bullet Bandwidth dentro de la plataforma, que tengo un total o un número puntual de cuánto ancho de banda creo yo que voy a consumir, pero ahorita mismo estoy haciendo un crecimiento por sitios, por ejemplo. Y ya luego el otro, el otro modo de licenciamiento es directamente hacerlo por sitio puntual, y este también empieza desde 100, pero simplemente no es, digamos, manipulable, por así decirlo, sí. O sea, no es como, pero tengo 100 en este y en este otro necesito 120, entonces le quito tanto a este para ponerlo al otro. No, ¿sí? Es en específico para el sitio puntual. ¿Y esta qué ventaja tiene al llevarlo de esta manera? Que es más barato. ¿Sí? Entonces era como para complementar la respuesta de que hay dos tipos de licenciamiento a nivel de cuando nosotros estamos haciendo un dimensionamiento por SASE y la forma, pues, como vaciar ese tipo de sentido. Listo, gracias, Juan Pablo. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuál considera que es el beneficio más relevante que Cato aporta a sus clientes? Ya tenemos una participación del 38%. Las personas que falten por votar, los invitamos a dejarnos su respuesta acá en esta pregunta. Listo, vamos con la siguiente pregunta, que es la última. ¿Te interesa agendar una reunión con nuestro equipo? Si les gustaría agendar una reunión o si quieren solo más información, que les compartamos el correo de seguimiento, y si no están interesados por ahora. Entonces, nos pueden dejar. Listo. Vamos a finalizar el sondeo. Muchas gracias a todos por participar. Juan Pablo, no sé si tienes algo más por decir. Desde mi lado sería todo. Entonces, por acá también, si requieren, digamos, algún apoyo, conocer más sobre la solución, si quieren estar viendo alguna demo en específico para terminar de engancharse, por ejemplo, podríamos cuadrar también ese tipo de espacios y compartirles pues toda la información sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Los estaremos contactando por medio de correo. Aquellas personas que estuvieron interesadas, espero que tengan un feliz día. Que tengan, hasta luego.